El presidente Daniel Noboa, en su discurso de asunción del mando, se dijo para sí mismo indescifrable ante sus detractores políticos, ante la oposición, y le gusta hacer uso de aquello. Le gusta saber que las decisiones, las acciones que toman no son previsibles, ni por sus adversarios políticos, ni por quienes hacen análisis político de fuera. De hecho, hay una suerte de desconcierto porque no se logra entender realmente las decisiones de gobierno. Una de ellas, por ejemplo, la ubicación de figuras cercanas y muy cercanas al correísmo en puestos claves para el gobierno, por ejemplo, u otras decisiones de mantener a tal o cual persona al frente de un ministerio, importando o no el conocimiento, la experiencia para hacer la conducción de una cartera de Estado, en fin. Este es el tema que vamos a analizar con Pedro Donoso. Él es director de ICAR, él es un comunicador y estratega político. Pedro Donoso, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Hola, Freddy, gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Gracias. A ver, ¿cómo vemos esto? ¿Por dónde empezamos el análisis de esta indescifrable condición del presidente Daniel Noboa y que le gusta presentarse de esa manera? Digamos, en general, Noboa es un fenómeno muy difícil de leer, digamos, más allá, digamos, de esto que quizás puede ser anecdótico, ¿no es cierto?, de tener figuras del correísmo, etcétera. Hay una característica de Noboa que hace muy difícil leerlo, finalmente, ¿no es cierto? Su gestión es bastante deficitaria, ¿no es cierto? Es decir, ahorita acaba de publicar el INE que 49% de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador están en la línea de la pobreza. Somos el tercer país después de Haití y Colombia de tener más migración interna forzosa. Es decir, estos indicadores son absolutamente espeluznantes. Sin embargo, Noboa empieza finalmente su nueva gestión con un 60% de aceptación de acuerdo a una encuesta del CIES postelectoral, ¿no? Es decir, no hay gestión, la gestión es muy deficitaria y es muy difícil, digamos, responder a la pregunta de por qué Noboa tiene tanta aceptación. ¿La gestión medida desde qué punto de vista? ¿Desde ejecución presupuestaria, por ejemplo? Ejecución presupuestaria, indicadores, ¿no? Lupa Media, por ejemplo, que este portal de fact-chequeo hace, digamos, un fact-chequeo de las propuestas de campaña cumplidas y llega a la conclusión que son 10 las que no ha cumplido de 17, ¿no? Es decir, quizás, digamos, los que hacemos análisis político, la misma oposición, estamos haciendo una valoración del presidente Noboa y su gobierno que no corresponde con una nueva visión finalmente de escrutinio social. Hay unos nuevos patrones, hay unos nuevos parámetros que deben incluirse en la lectura nueva, actual, que no la estamos incluyendo, por eso no hay una comprensión cabal de cómo se mueve este gobierno. Yo diría que sí, y no solo el gobierno, sino finalmente lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros revisamos el Latinobarómetro y me parece que incluso con usted lo hablamos en la anterior invitación. Las cifras del Latinobarómetro son bastante contradictorias de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? De acuerdo al Latinobarómetro del 2024, 81% de los ecuatorianos y ecuatorianas consideran que la riqueza está distribuida de manera injusta y muy injusta. Y los últimos dos presidentes de este país han sido multimillonarios, ¿no? Es decir, no es que estoy diciendo que esté mal, sino que hay una contradicción entre la percepción y la realidad, ¿verdad? El 80% de los ecuatorianos consultados dijeron que los grupos de poder gobiernan para sí mismos. Los dos últimos presidentes han sido de grupos de poder, finalmente, ¿no? Entonces, es muy difícil ahorita entender cómo se está estableciendo la relación realidad-percepción. Y eso creo que es un tema supremamente interesante de analizar, más allá, como le digo, del tema anecdótico de las figuras del correísmo en el gobierno o lo que sea, digamos, ¿cierto? Es decir, y además es un gobierno que en la lógica de la ideología, en la lógica finalmente de el plan de acción, uno no puede determinar qué es, ¿no es cierto? Es decir, es un gobierno que te dice, voy a eliminar los subsidios, ¿verdad? Y después establece restricciones, digamos, a, por ejemplo, el 4x4, a comprar productos vía internet. Entonces, ¿qué es finalmente, no? Es muy complejo decir. Hay decisiones que desconciertan, que no permiten encasillarle en uno u otro lado político ideológico. Hay decisiones controversiales con la adopción de cuadros del correísmo. ¿Qué hay con eso, por ejemplo? El correísmo era implacable. Por ejemplo, jamás pensar que el correísmo iba a incluir en sus filas a insignes o no representantes de sus adversarios, cosa que sí lo hace Noboa. Yo diría que no, en el 2006 y en ese primer periodo fue. No sé si ustedes se acuerdan del ministro de Obras Públicas que venía del PRE finalmente, Marún puede ser, no me acuerdo sí, el nombre. Claro.
insigne, Marón, digamos, me parece que era. Insigne finalmente representante del Partido Revolucionista Ecuatoriano. Es decir, más bien... Era entendible, no tenía cuadros todavía ese momento, estaba recién posicionándose en la escena política Alianza País. Quizás usted acaba de describir a ADN, ¿no? Es decir, finalmente esa puede ser la característica, ¿no? Pero yo soy muy reacio finalmente a que lo anecdótico nos plantee el análisis, digamos, ¿no? Es decir, a veces me parece que en este país cometemos el error desde el análisis nosotros, los analistas, ¿no es cierto?, de meter en la licuadora del correísmo, anticorreísmo lo que no entendemos, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí el tener una figura de vocería presidencial me parece que es fundamental, me pareció que es una muy buena decisión. A mí también, ¿no?, me parece muy buena, pero lo que cuestionan quienes le siguen al presidente, le apoyan, es que pudo haber sacado a alguien de sus propias filas y no pedir prestado a filas del correísmo, porque sí. Carolina ha militado, ha trabajado en cargos de ese nivel en el correísmo. Es que no sé si una cosa es militar, otra cosa es trabajar, son cosas distintas, digamos, ¿cierto? Sí, y creo que ahí hay mucho sesgo de quienes critican esta lógica, además de este país que es un país del quién y no del qué, ¿no? ¿Qué pasaba si Carolina, porque habías leído las críticas de que la vocera presidencial ha insultado a un periodista? ¿Qué pasaba si insultaba al periodista del otro lado? Los que ahora le denostan le aplaudían, los que ahora le aplauden le denostan. Es decir, este es un país del quién y no del qué, finalmente. No miramos los fenómenos, miramos la anécdota, nos quedamos finalmente en discutir estas que para mí finalmente son pequeñeces de si insultó a un periodista, sino creo que ese no es el debate. Vamos con Marcela Holguín, por ejemplo, que siendo periodista formó parte de la política de Alianza País y fue creciendo políticamente, llegó a la vicepresidencia de la Asamblea, estuvo en el momento más fuerte cuando Correa coartaba la libertad de expresión y ella como periodista, militante de País, apoyaba aquello, y ahora está del otro lado y va a trabajar con los medios públicos. Es un poco... no sé. Sí, que quizás es finalmente difícil de digerir, digamos. Puede ser difícil de digerir, puede ser difícil de entender. Ahí yo diría, veamos qué proponen, ¿no? Es decir, es que no podemos nosotros sacar conclusiones si no hemos visto finalmente qué es lo que proponen estas distintas figuras, ¿no es cierto? Yo no sé qué es lo que propone Marcelo Holguín con respecto a los medios públicos, finalmente, ¿no? ¿Por qué no hacemos un escrutinio de lo que propone y de su trabajo, digamos, ¿no? Claro, es que ya supimos que en contra de qué estaba en su momento. Sí, de acuerdo. Entonces, ese es el cuestionamiento fundamental, porque está bien, o sea, dice, no juzguemos a priori, veamos cómo se desarrolla y sobre eso hablemos, sí, pero tenemos un antecedente. De acuerdo. Ese puede ser uno de los elementos, pero no puede ser el único, es decir, no puede ser el concluyente finalmente, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que se propone, veamos qué se plantea finalmente, pero claro, no, un poco repito esto, ¿no es cierto? Meter en esta licuadora correísmo, anticorreísmo y decir... esta persona, como es correísta, va a plantear esto, me parece que es como adelantarse. Yo creo que es una crítica válida, ¿no es cierto? Es un buen elemento, pero veamos qué propone, ¿no? ¿Qué pasa con Fausto Jarrín, por ejemplo? Creo que de todas maneras esa descripción que usted hizo de lo que pasa es que el correísmo en el 2006 no tenía, puede no tener cuadros, finalmente esa puede ser una explicación, digamos, ¿no es cierto? Y además Fausto Jarrín tiene como mucha experiencia en el ámbito, ¿no es cierto?, de la negociación política, etcétera. Yo no tengo muy claro cuál es su rol, entonces me dificulta también. Es claro, el rol tampoco no es muy conocido. Exactamente. Y yo soy un analista aburrido, yo no puedo hacer análisis finalmente de algo que no entiendo y que no sé, digamos, ¿no? Responsable en todo caso aquello, no se puede aburrido, opinar, pero responsable, no digamos. se puede opinar sobre lo que no se conoce Absolutamente. Con certeza, con claridad y ojalá con abundancia. Lamentablemente este gobierno no se ha caracterizado por entregar información, no se ha caracterizado por ser transparente tampoco. Varias de las entrevistas han girado alrededor del tema, el de la refinería, por ejemplo. Y ese tipo de cosas también deberían ser motivo de análisis. Y por eso es tan importante el tener una figura de una vocería presidencial. Porque no tiene que ver, por lo menos en cómo nosotros conceptualizamos las cosas, la vocería presidencial no viene a cambiar la comunicación, viene a mejorar la circulación de información, que son cosas distintas, ¿no? De acuerdo. Es decir, la comunicación, digamos, es un mundo de cosas. La información finalmente es parte de la comunicación. Así es. ¿no? Entonces lo que hace la información es plantearte elementos fácticos para que la agenda de esa discusión pueda derivarse de aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que el debate que se ha hecho en redes sociales, etcétera, ¿no es cierto?, es sobre la vocera presidencial y no sobre los 5 anuncios.
Así es. ¿Por qué no hacemos análisis de los 5 anuncios? Así ¿no? es. Que son muy importantes, no son importantes, y hay pronunciamientos de gremios. Es decir, Aquí hemos hecho análisis yo sé, del evidentemente contenido, no. obviamente. Por supuesto, lo que digo es, hay que aterrizar finalmente en no solo la forma, sino sí el fondo, digamos, para dejar de ser este país de sucesos y entender más los procesos, digamos. De acuerdo, la figura de vocero presidencial no ha sido exclusiva de este gobierno, hay que recordar, antes de Carolina Jaramillo, ese cargo lo ocupó el colega Carlos Gijón, por ejemplo, en el gobierno de Lazo, fueron pocos meses, hubo ahí algún traspié, alguna cosa y salió. Estuvo, si no me acuerdo mal, Óscar Zuluaga en el gobierno de Gustavo Noboa, que completó el periodo de Yamil Maguad. Estuvo en el gobierno de Abdalá Bucarán Artieda. Así es. En fin, han habido algunos voceros y esa figura no necesariamente ha empezado y ha terminado el gobierno, han sido figuras efímeras dentro de los gobiernos. Porque además el tener una vocera o un vocero, ¿no es cierto?, no es del fin en sí mismo. La gran pregunta es ¿para qué? ¿No es cierto? Y ese es un hecho político. Los hechos políticos tienen que medirse en el antes, en el durante y en el después. Es decir, solo tener una vocera finalmente no le va a garantizar al gobierno el poder enmarcar la circulación de información como quiere. Tiene que haber una estrategia ex post también, ¿no? Es decir, la vocera hace un anuncio, ¿verdad? Los ministerios, digamos, relacionados con ese anuncio amplifican, explican, cuentan, detallan, etcétera, ¿no es cierto? Pero también finalmente esta vocera tiene que reforzar, digamos, sus anuncios. Me pongo por ejemplo con un tour, digamos, de medios de comunicación para profundizar aquello, ¿no es cierto? O que las vocerías especializadas de los ministros sostengan ese anuncio. Y quizá esto le blinda un poco al presidente y le hace que el vocero, en este caso la vocera, sea ese fusible que se estila en los gobiernos para que no se queme el presidente en este caso. O los ministros, en efecto, digamos, totalmente. Los ministros son fusibles, ahora Así que tenemos una vocera, va a concentrar seguramente el mayor caudal de información en su persona y quedará para los ministros, imagino, el detalle cuando se trate de la cartera específica que va a ejecutar algo. Exactamente, pero no es sencillo finalmente el trabajo, ¿no es cierto?, de establecer la priorización no solo de las temáticas, sino de las crisis que ameritan la activación de la vocera presidencial. Eso no es sencillo, porque uno tiene que establecer y hacer un inventario de en qué ámbitos la vocera presidencial es necesaria y en qué ámbitos no. No es decir, tampoco hay que concentrar en todo. No va todo para la vocera. Exactamente. Entonces sí, evidentemente, digamos, un ejercicio muy interesante, pero sobre todo es un ejercicio muy interesante en este gobierno que es poco común, ¿no es cierto? Porque claro, lo natural es que una persona como Lazo tenga un vocero presidencial como el señor Gijón. Es evidente, digamos, ¿no es cierto? Es natural, porque finalmente era un gobierno distinto. Es un gobierno que es muy carente de otorgar información, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Que su comunicación es absolutamente simple, ¿no es cierto? Que es, digamos, empieza y termina en o declaraciones del presidente en entrevistas o finalmente comunicados de prensa, ¿no es cierto? O un video en las redes sociales. O un video en redes sociales. Entonces es una apuesta bastante interesante porque es yo diría que es lo único convencional dentro de un gobierno no convencional, digamos, lo de la vocería. Veamos cómo funciona. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Pedro Donoso, director de ICARE, analista y comunicador político. Estamos haciendo un análisis de las decisiones del gobierno, los cuadros, hacia dónde apunta este gobierno y lo indescifrable que hasta el momento ha resultado. Si para el análisis político es un tanto indescifrable el gobierno y el presidente Noboa, para la oposición encarnada fundamentalmente en la Revolución Ciudadana, es todavía más indescifrable aparentemente. Absolutamente. Porque además la Revolución Ciudadana empezó a fracasar cuando empezó a ser oposición, digamos, ¿no? También, digamos, la operación política de Lenín Moreno le tenía en jaque a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Quizás con Lazo fue un poco más fácil, porque era un gobierno más fácil de descifrar. Bueno, llegó al punto extremo de la oposición que forzó la muerte cruzada. Absolutamente, absolutamente, y con errores, digamos, profundos, etcétera. Seguro. Pero claro, además, en esta incapacidad de entender la relación percepción-realidad está la Revolución Ciudadana. Entonces tú ves, por ejemplo, que ellos ahora hablan finalmente de falta de democracia, que en la asamblea, digamos, no les dejan hablar, etcétera, pero claro, nadie se toma la molestia de entender si es que el concepto de democracia hoy por hoy tiene la importancia que ellos están dando, ¿no? Es decir, es como
Hay que leer las cifras del Latinobarómetro. En el Ecuador, finalmente, la democracia como concepto no es útil, no nos es útil como ecuatorianos, no digo que esté bien, pero esa es la percepción, ¿no es cierto? Por lo tanto, no sirve de nada que tú alces tu voz y digas, no, están violentando la democracia. ¿Cuáles son los nuevos parámetros sobre los cuales los ciudadanos miden a los dignatarios y en este caso al presidente de la República? Me encantaría tener esa respuesta, no la tengo. Es decir, es muy complejo finalmente. Este es el presidente que nos dejó 14 horas sin luz, digamos, independientemente de de quién fue la culpa, lo que sea, ¿no es cierto? Es decir, la gestión... A su gobierno, digamos. Exactamente, el escrutinio social quizás ya no pasa por la gestión. Es una locura lo que estoy diciendo, pero los resultados nos están si dando no pasa ahí. por la gestión, ¿por qué pasa? No sé. La verdad es que no lo sé. Puede ser por una lógica... Porque es muy guapo, porque es joven. Puede pasar por una lógica de la estética, ¿no es cierto?, que tiene una importancia finalmente en el mundo y finalmente en los nuevos parámetros. Puede pasar también por esta lógica, lo que dice este filósofo coreano Byung-Chul Han, ¿no? Él dice, finalmente, cuando en una sociedad es difícil determinar qué importa, nada importa, digamos, ¿no? Es decir, cuando ya es como muy difícil para todos ponernos de acuerdo qué es lo importante, ¿no es cierto? Ya finalmente nada importa. Entonces, no sé cuáles son los nuevos parámetros e indicadores, ese momento, ¿no? quizá. Yo creería que sí. O sea, pero además en el mundo, ¿no? Es decir, en el mundo finalmente. Sí, claro, no es solamente en el Ecuador, pero nosotros lo vivimos en carne propia aquí, este momento, y ese es el que nos interesa. Sabemos que estamos inscritos en una tendencia mundial. Absolutamente. Obviamente. Yo en red social, esta no es una evidencia de nada, solo es una anécdota que quiero contarles. En red social veía este video del presidente Trump, ¿no? Y estaba justo en la frontera, en el río Bravo, ¿verdad? Y él saludaba a unos migrantes que querían cruzar el río ilegalmente. Y él les saludaba irónicamente, y ellos gritaban ¡Viva Trump! Y él se da la vuelta a la cámara y dice... Ellos me aman, es inentendible eso es lo que está sucediendo, es decir, no entendemos cuál es la nueva percepción, la nueva dinámica, hay que hacer mucha investigación social para hacerlo. Y quizás se están generando nuevos parámetros para mañana más tarde poder medir, es decir, unos nuevos paradigmas en la política para entenderla de mejor manera y con esa nueva metodología medir más adelante, porque estamos con patrones de la política de hace 10 años atrás, intentando medir una realidad política que de momento es indescifrable realmente. Pero lo que usted dice es muy importante porque esto puede hacernos creer falsamente que la gente ya no está escrutando y eso no es verdad. Está escrutando de distinta manera. Exacto. ¿No es cierto? ¿Con qué indicadores? No tengo la respuesta. Eso es lo que tenemos que saber. Absolutamente. ¿Lo sabrá el gobierno? No lo sé. No lo sé finalmente si lo entiende perfectamente. No lo sé si es golpe de suerte, no lo sé si finalmente es la incapacidad de la oposición, no lo sé, no tengo, digamos, esa información, pero que le está dando resultado, le está dando resultado. La gran pregunta es ¿para qué? Es decir, este será un fenómeno absolutamente cortoplacista, será un fenómeno donde subes como la espuma, pero así como subes, bajas finalmente, no tengo idea. Así es, también queda en la incertidumbre cuánto va a durar esta luna de miel de los ciudadanos que apoyaron al presidente Noboa. Va a tener que darle ese chance de los 100 días o ya tiene en demasía el año y medio que gobernó para completar el periodo de Guillermo Lasso y ahora no tiene ni un solo minuto de respiro. ¿Cuál va a ser el comportamiento de los ciudadanos frente a la expectativa de gestión? Y es muy importante, digamos, ahí determinar que la expectativa, si bien hay otros parámetros, la expectativa siempre es del enemigo de un político, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las cifras sí nos plantean algo preocupante. Por ejemplo, el tema del pesimismo en el futuro, ¿no es cierto? O el optimismo en el futuro. Hay un 56.7% de ecuatorianos, de acuerdo a la encuesta del CIES, que se siente optimista del futuro. Más de la mitad. Más de la mitad. Esto es bueno, en efecto sí, pero también es malo para un gobierno en donde tiene que sostener ese optimismo, claro, ¿no? Pero cuando le das la pregunta, ¿usted cree que el gobierno de Noboa será mejor en este, digamos, nuevo momento? Un 37.2% te dice que sí, que será mejor. Ahí tienes un parámetro de escrutinio difícil de sostener también. ¿Por qué? Porque la realidad es la realidad finalmente, ¿no? Independientemente de lo que suceda, ¿no? Es decir, el gobierno necesita 7.800 millones de dólares para pagar créditos, no sabemos de dónde va a salir eso, ¿no? Es decir, hay una realidad económica que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, creo que en eso debería concentrarse también. Vamos a hacer un esfuerzo, un verdadero esfuerzo. El análisis político busca nuevos parámetros para poder medir a la gestión de este gobierno, las decisiones que toma, poderlas ponderar de una manera adecuada con parámetros actuales y no los de antaño, porque estamos viviendo momentos diferentes de cambio. Así que el análisis político tiene como tarea esto, ¿no? Establecer nuevos parámetros para medir la gestión política del gobierno. Queremos agradecer a Pedro Donoso, director de ICARE, analista, comunicador, estratega político. Muchas gracias, Pedro, por habernos atendido. No, gracias a ustedes por la invitación.